Hola a todas y todos. Es un gusto saludarlos de nuevo y darles la bienvenida a esta segunda parte de nuestra exploración sobre la progresión número 7. En la primera parte discutimos las diferencias entre países ricos y pobres desde una perspectiva económica, social, ambiental, además destacando los efectos del desarrollo desigual y los retos que enfrentan las sociedades contemporáneas. Ahora, profundizaremos en cómo el Estado y las relaciones internacionales influyen en estas desigualdades y en las posibles soluciones. Este análisis se basa en dos metas esenciales. La primera, analiza la articulación del Estado con la sociedad y las implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales para identificarse como un ciudadano agente de transformación de los problemas de su comunidad. Con su respectiva categoría, el Estado y sus subcategorías, la relación entre la autoridad y el poder, población, territorio y soberanía, ciudadanía. Además, revisaremos la meta número 2, que dice analiza las dinámicas sociales y las implicaciones de las relaciones de poder para intervenir ante distintas situaciones y circunstancias. Su categoría es relaciones de poder y sus subcategorías son control económico-político, relaciones internacionales. En esta ocasión, exploraremos el papel del Estado como mediador de las desigualdades globales y las dinámicas de poder en el escenario nacional. ¿Qué rol juegan las grandes potencias en torno a las decisiones globales? ¿Cómo afecta esto a los países en desarrollo? Estas preguntas son clave para entender el contexto en el que vivimos. Las relaciones de poder en el sistema mundo no solo se reflejan en acuerdos comerciales o tratados internacionales, sino también en cómo los estados gestionan sus recursos, negocian con actores globales y responden a las necesidades internas de su población. A menudo, estas dinámicas muestran un desequilibrio donde los países más poderosos dictan las reglas del juego, mientras los países menos desarrollados intentan adaptarse o resistir. Entender estas estructuras nos permite identificar las áreas donde se requiere un cambio estructural para promover mayor equidad. Además, reflexionaremos sobre cómo el ciudadano común puede influir en estas dinámicas, aparentemente lejanas. Desde acciones locales como elegir representantes comprometidos con políticas inclusivas, hasta decisiones globales como apoyar iniciativas de comercio justo. Cada acción tiene el potencial de contribuir a un sistema más equilibrado. Los foros internacionales como el G7 y el Foro de Davos serán examinados críticamente, observando cómo sus decisiones impactan tanto en el ámbito local como en el global. ¿Cuál es el objetivo de nuestro análisis? Reconocer que las relaciones de poder no solo se limitan a la política interna de cada país, sino que se extienden a un sistema mundial, el cual está interconectado. A través de este entendimiento, buscamos que cada uno de nosotros pueda asumir un papel activo en su comunidad y en el ámbito global. Ahora hablamos del tema, el Estado como un agente de control y desarrollo. ¿Qué meta desarrollamos es esta sección? En esta sección abordaremos la meta 2, que busca el análisis de la articulación del Estado con la sociedad y las implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales para identificarnos como ciudadanos y agentes de transformación en nuestro entorno. Esta meta se relaciona directamente con la categoría el Estado, que incluye las subcategorías autoridad-poder, población-territorio y soberanía, y el concepto de ciudadanía. A través de estas perspectivas, exploraremos cómo el Estado actúa como mediador en las dinámicas de desigualdad global y cómo su autoridad y relación con la ciudadanía determinan el desarrollo de las sociedades. El Estado es una de las instituciones más importantes para garantizar la estabilidad y el desarrollo de una sociedad. Su función va mucho más allá de administrar recursos. También regula las relaciones económicas, asegura el cumplimiento de las leyes y protege los derechos de sus ciudadanos. Sin embargo, los estados no son homogéneos.
Las capacidades y los retos que enfrentan varían significativamente entre países ricos y pobres. Hablemos del concepto de autoridad y poder. La autoridad estatal está directamente relacionada con su capacidad para implementar políticas públicas, garantizar el orden y dirigir la economía. En los países ricos, el poder del Estado se apoya en instituciones sólidas y en una gobernanza transparente, mientras que en los países pobres, los factores como la corrupción, la falta de recursos y la influencia de actores externos limitan significativamente esta autoridad. Por ejemplo, Noruega. Este es un país conocido por su gestión eficiente de los recursos públicos. Su gobierno ha implementado políticas inclusivas que garantizan educación gratuita, sistemas de salud universal y programas de bienestar social. Todo esto financiado por ingresos provenientes de sus recursos petroleros. Este modelo no solo fortalece la confianza en el Estado, sino que también impulsa el desarrollo económico y social. En contraste, países como Haití enfrentan barreras significativas para ejercer su autoridad estatal. La corrupción y la dependencia de ayudas externas han debilitado sus instituciones, dificultando la implementación de políticas efectivas que beneficien a la mayoría de la población. Esta debilidad también permite que actores externos, como organizaciones internacionales o empresas transnacionales, influyan de manera desproporcionada en la toma de decisiones. Ahora su relación con el concepto población, territorio y soberanía. La soberanía de un Estado implica no solo el control sobre su territorio, sino también la capacidad de gestionar sus recursos de manera autónoma y de proteger a su población frente a intereses externos. En los países ricos, esta soberanía se manifiesta en políticas que priorizan los intereses nacionales y en acuerdos internacionales que refuerzan su posición global. Por el contrario, los países pobres a menudo dependen de acuerdos o concesiones que limitan su capacidad para tomar decisiones soberanas. Un ejemplo claro de esta diferencia es la administración de recursos naturales. Sigamos hablando de Noruega. Al ser un país rico en petróleo, ha establecido un fondo soberano que destina las ganancias de la explotación petrolera al bienestar de sus ciudadanos y a la inversión en desarrollo sostenible. En cambio, Nigeria, aunque también es un importante exportador de petróleo, enfrenta problemas de pobreza masiva debido a la mala gestión de sus recursos y a la influencia de empresas extranjeras que extraen grandes beneficios sin invertir. Además, la población también tiene un rol crítico en la soberanía estatal. En los países ricos, el Estado suele garantizar los derechos de sus ciudadanos y fomentar su participación en procesos políticos. En los países pobres, la falta de acceso a la educación y la ausencia de mecanismos de participación limitan el empoderamiento, lo que a su vez debilita la soberanía del Estado. Hablemos ahora del concepto de la ciudadanía como motor de cambio. La ciudadanía activa es uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento del Estado. En los países ricos, los ciudadanos tienen acceso a mecanismos de participación, tales como referéndums y consultas populares, que fortalecen la democracia y promueven la rendición de cuentas. Por ejemplo, en Suiza, los ciudadanos pueden participar directamente en la toma de decisiones nacionales mediante referéndums, obligatorios y facultativos. En contraste, en los países pobres, sin embargo, la participación ciudadana está limitada por factores estructurales, como la falta de educación cívica, la represión política y las desigualdades económicas. Estas limitaciones generan desconfianza hacia las instituciones públicas y desincentivan la participación en procesos democráticos. Un caso interesante es el de Sudáfrica, donde la transición al sistema democrático incluyó esfuerzos significativos para involucrar a la ciudadanía en la construcción de políticas públicas. A pesar de los desafíos actuales,
Este modelo demuestra que la participación ciudadana puede fortalecer al Estado, incluso en contextos de desigualdad. Ahora hablemos de las relaciones de poder y dinámicas globales. La meta de la cual trabajaremos dice que analizaremos las dinámicas sociales y las implicaciones de las relaciones de poder para intervenir ante distintas situaciones y circunstancias. Esta meta está vinculada con la categoría Relaciones de poder y se divide en las subcategorías Control económico-político y Relaciones internacionales. A través de estas perspectivas exploraremos cómo las relaciones de poder entre países ricos y pobres moldean la política global y cómo estas dinámicas afectan el bienestar de la población a nivel local. El poder en el sistema internacional no se distribuye de manera equitativa. Los países ricos, con mayores recursos económicos, tecnológicos y militares, suelen tener una influencia desproporcionada en la toma de decisiones globales. Por otro lado, los países en desarrollo, aunque su mayoría son en términos de población y territorio, enfrentan grandes desafíos para hacerse escuchar en estos escenarios. Por otro lado, los países en desarrollo, aunque son mayoría en términos de población y territorio, enfrentan grandes desafíos para hacerse escuchar en estos escenarios. Las relaciones de poder entre estas naciones no solo reflejan inequidades históricas, sino también las tensiones actuales del sistema mundo. Ahora la relación con el control económico-político. Los países ricos controlan gran parte de la economía mundial a través de instituciones como bancos centrales, empresas multinacionales y organizaciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Este control les permite dictar términos comerciales, condiciones de préstamo y reglas económicas que suelen favorecer a sus propios intereses. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional a menudo otorga préstamos a países en desarrollo con condiciones que incluyen políticas de austeridad, privatización de servicios públicos y apertura de mercados. Aunque estas medidas buscan estabilizar la economía, en muchos casos terminan agravando la pobreza y reduciendo el acceso a servicios esenciales para las poblaciones más vulnerables. En el ámbito político, los países ricos también tienen una ventaja significativa. En organizaciones internacionales como la ONU, el Consejo de Seguridad, compuesto por 5 miembros permanentes con derecho a veto, concentra el poder en unas pocas naciones. Esto limita la capacidad de los países en desarrollo para influir en decisiones cruciales relacionadas con la paz, la seguridad y el desarrollo global. Hablemos del punto relaciones internacionales y desigualdad. Las relaciones internacionales están marcadas por una lógica de competencia y colaboración. Los países ricos suelen formar alianzas estratégicas, tales como el G7, para coordinar políticas económicas y geopolíticas que refuercen su posición dominante. Estas alianzas, aunque presentan una fachada de cooperación global, a menudo excluyen a los países en desarrollo o les asignan roles secundarios. Por ejemplo, el Foro de Davos reúne anualmente a líderes empresariales, políticos y académicos de todo el mundo para discutir los principales desafíos globales. Sin embargo, muchas de sus recomendaciones, como la promoción de la digitalización o el comercio libre, benefician principalmente a los países ricos que tienen la infraestructura y los recursos para adaptarse rápidamente, mientras que los países pobres enfrentan mayores dificultades para implementar estas medidas y suelen quedar rezagados. Además, las relaciones internacionales también reflejan tensiones derivadas del colonialismo y la explotación histórica. Países de África, Asia y América Latina aún lidian con las consecuencias de la extracción de recursos y la dependencia económica impuesta por potencias extranjeras durante siglos. Aunque hoy existen acuerdos internacionales para fomentar la cooperación y el desarrollo, las desigualdades estructurales persisten y dificultan el proceso equitativo. Ahora hablemos del rol de los actores no estatales en las relaciones de poder. Además de los estados, las empresas multinacionales, las ONGs y los movimientos sociales también influyen en las dinámicas globales. Las multinacionales, por ejemplo, controlan cadenas de suministro que abarcan varios continentes y generan ingresos mayores al Producto Interno Bruto de muchos países. Aunque pueden ser motores de desarrollo, también tienen un historial de explotación laboral y ambiental, especialmente en países en desarrollo. Por otro lado, las ONGs y los movimientos sociales han emergido como contrapeso en este escenario.
Organizaciones como Greenpeace o Amnistía Internacional luchan por proteger los derechos humanos y el medio ambiente, presionando a los gobiernos y empresas para que adopten prácticas más responsables. Sin embargo, su impacto depende de su capacidad para movilizar recursos y ejercer influencia en contextos dominados por el poder económico. Un ejemplo sería la campaña contra el trabajo infantil en las cadenas de suministro de multinacionales, lo cual ha llevado a cambios significativos en políticas corporativas. Sin embargo, estas medidas no siempre se traducen en mejoras reales para las comunidades afectadas, ya que la implementación de las normas suele ser bastante limitada. Hablemos ahora del concepto de ciudadanía global y de soberanía en el sistema mundo. La meta con la cual se relaciona es analizando la articulación del Estado con la sociedad y cómo la ciudadanía y la soberanía interactúan en un contexto global. Esto está vinculado en la categoría el Estado y específicamente las subcategorías población, territorio y soberanía y ciudadanía. Este análisis busca destacar el papel del ciudadano en la transformación social tanto a nivel local como internacional. En un sistema global interconectado, la noción de ciudadanía trasciende las fronteras nacionales. La ciudadanía global invita a reflexionar sobre la responsabilidad que cada individuo tiene, no solo con su comunidad inmediata, sino con el bienestar colectivo del planeta. Al mismo tiempo, esta idea choca con el concepto de soberanía estatal, que defiende el derecho exclusivo de cada nación para tomar decisiones dentro de su territorio. La soberanía y sus desafíos en el mundo globalizado. La soberanía es un principio fundamental del Estado moderno. Implica el control absoluto sobre un territorio y la capacidad de tomar decisiones sin interferencias externas. Sin embargo, en el contexto actual, este control se ve constantemente desafiado por fuerzas globales como la economía internacional, las corporaciones multinacionales y los tratados supranacionales. En los países ricos, la soberanía se ejerce de manera activa y estratégica. Por ejemplo, la Unión Europea es un ejemplo de cómo varios estados pueden renunciar parcialmente a su soberanía en favor de una integración económica y políticas que fortalezcan a la región en su conjunto. Sin embargo, esta integración no siempre es equitativa y algunas naciones dentro del bloque europeo se sienten relegadas o dependientes de las más fuertes, como Alemania o Francia. En los países pobres, la soberanía a menudo se ve comprometida por la dependencia económica. Los préstamos internacionales o las condiciones de los tratados comerciales pueden obligar a estas naciones a implementar políticas contrarias a sus intereses locales. Por ejemplo, el caso de Grecia durante la crisis económica del 2008 mostró cómo los rescates financieros de la Unión Europea vinieron acompañados de medidas de austeridad que impactaron severamente a su población. Siguiente punto: la ciudadanía global como una herramienta de transformación. La ciudadanía global es una noción que reconoce a cada individuo como parte de una comunidad planetaria con derechos y responsabilidades compartidos. Este concepto cobra relevancia en temas como el cambio climático, los derechos humanos y la justicia económica, donde las acciones locales tienen un impacto global. En los países ricos, la ciudadanía global se refleja en iniciativas como el activismo climático o el comercio justo. Los consumidores demandan productos sostenibles y presionan a sus gobiernos para que adopten políticas internacionales responsables. Por ejemplo, el movimiento Fridays for Future, liderado por Greta Thunberg, ha movilizado a millones de personas en todo el mundo para exigir medidas más contundentes contra el cambio climático. En los países pobres, la ciudadanía global tiene un enfoque diferente. Las comunidades buscan alianzas internacionales para ampliar sus demandas y atraer atención hacia sus problemas. Por ejemplo, las protestas contra proyectos mineros que dañan el medio ambiente en América Latina han recibido apoyo de organizaciones globales
que exigen a las empresas cumplir con estándares internacionales. Siguiente punto, el equilibrio entre ciudadanía y soberanía. El concepto de ciudadanía global plantea retos importantes para la soberanía estatal. Aunque las acciones globales son necesarias para enfrentar problemas comunes, los estados a menudo temen que estas iniciativas puedan debilitar su control interno. Este equilibrio requiere de una negociación constante entre las prioridades nacionales y las demandas globales. Por ejemplo, en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, los países se comprometen a reducir sus emisiones de carbono, pero cada uno tiene libertad para decidir cómo implementar estas reducciones. Este enfoque permite respetar la soberanía estatal mientras se persiguen metas globales. Sin embargo, la falta de cumplimiento de algunos países ricos genera tensiones y desconfianza entre las naciones. En los países pobres, la falta de recursos dificulta su participación efectiva en estos acuerdos. Aunque son los menos responsables del cambio climático, suelen ser los más afectados por sus consecuencias. Por ello, las demandas de justicia climática incluyen la transferencia de tecnología y recursos financieros desde los países ricos para que los más vulnerables puedan adaptarse a los impactos ambientales. Hablemos ahora de las relaciones del poder y el control económico político. El control económico político. El sistema económico global está estructurado para beneficiar a las potencias económicas, perpetuando las desigualdades entre los países. Herramientas como los tratados comerciales, la deuda externa y las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial refuerzan este control, limitando las posibilidades de desarrollo de los países más vulnerables. Por ejemplo, en Argentina, las políticas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional han generado protestas sociales debido al impacto negativo en los programas de bienestar y en la calidad de vida de la población. Estas políticas priorizan la estabilización económica a corto plazo, pero a menudo desatienden las necesidades sociales. En contraste, Alemania, como potencia económica, tiene mayor control sobre sus decisiones internas y globales, lo que le permite sortear crisis con mayor autonomía. Los tratados comerciales, por su parte, suelen estar diseñados para beneficiar a las potencias económicas. Exigen a los países más pobres abrir sus mercados, pero rara vez incluyen mecanismos para apoyar la competitividad de estos países. Esto perpetúa una relación desigual donde los países en desarrollo enfrentan barreras estructurales que limitan su capacidad de industrializarse o diversificar su economía. Hablemos de las relaciones internacionales y las desigualdades globales. El G7 y el Foro de Davos. Estos foros internacionales son espacios donde se toman decisiones económicas y políticas de gran impacto global. Sin embargo, la representación desigual genera críticas constantes debido a su estructura y enfoque. El G7, compuesto por las economías más grandes del mundo, impone estándares que a menudo no consideran las necesidades de los países en desarrollo. Por ejemplo, las decisiones sobre cambio climático a menudo se enfocan en medidas que benefician a las economías industrializadas, mientras que los países en desarrollo enfrentan mayores dificultades para implementar dichas políticas debido a la falta de financiamiento y recursos tecnológicos. El Foro de Davos, aunque reúne líderes de diversas regiones, está dominado por intereses corporativos y financieros. Sus debates sobre la cuarta revolución industrial y la digitalización global suelen centrarse en cómo estas transformaciones benefician a las economías avanzadas, dejando de lado las necesidades y preocupaciones de los países en desarrollo. Un ejemplo sería: las decisiones del G7 sobre el cambio climático rara vez incluyen mecanismos de financiamientos específicos que beneficien a los países más pobres, a pesar de que estos son los más afectados por los efectos
del calentamiento global, tales como sequías, inundaciones y la pérdida de biodiversidad. Ahora hablemos de la implicación social y políticas en países pobres. Migración y fuga de talentos. La falta de oportunidades en los países pobres genera migraciones masivas hacia los países ricos, un fenómeno que tiene implicaciones tanto positivas como negativas. La migración, aunque ofrece mejores ingresos para quienes emigran, también resulta en una pérdida de talentos para los países de origen, lo que perpetúa el subdesarrollo. Por ejemplo, México recibe millones de dólares en remesa cada año, lo que alivia la pobreza de muchas familias. Sin embargo, estas remesas no solucionan las causas estructurales de la migración, como la falta de empleo digno y la inseguridad económica. Además, los países que pierden su fuerza laboral más calificada ven limitado su crecimiento económico a largo plazo. En muchos casos, la migración también genera dependencia económica. Las familias dependen de los ingresos enviados desde el extranjero, lo que puede frenar la inversión local en proyectos productivos o empresariales. Siguiente punto: consumo ético y responsabilidad global. Hablamos de ciudadanía global y justicia económica. El consumo ético se presenta como una herramienta poderosa para reducir desigualdades globales. Los ciudadanos pueden exigir transparencia en las cadenas de suministro y apoyar iniciativas de comercio justo, fomentando así condiciones más equitativas para los productores en países de desarrollo. Por ejemplo, el movimiento Fair Trade ha promovido mejores condiciones para los productores agrícolas, asegurando precios justos y un acceso más directo al mercado global. Estas iniciativas han mejorado las condiciones de vida de miles de agricultores y han reducido la brecha económica en comunidades rurales. Además, los consumidores en los países ricos tienen un papel crucial al demandar productos que respeten los derechos laborales y ambientales. Empresas que adoptan prácticas sostenibles no solo benefician a los productores, sino que también contribuyen a la construcción de un sistema económico más justo. Llegamos a la conclusión y mensaje final. En esta segunda parte, hemos explorado las complejas dinámicas de poder que perpetúan las desigualdades globales, enfocándonos en el papel del Estado, las relaciones internacionales y la ciudadanía activa. Reflexionemos juntos sobre cómo estas estructuras pueden transformarse. El Estado debe ser fortalecido para garantizar la soberanía, el control de los recursos y la participación ciudadana. Las relaciones internacionales deben avanzar hacia una representación más inclusiva y equitativa. La ciudadanía tiene el poder de exigir cambios, tanto a nivel local como global, promoviendo prácticas más éticas y sostenibles. Esto sería todo. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Recuerda que el cambio comienza desde nuestra propia comunidad. Hasta la próxima.